Bueno, estamos comenzando esta entrevista con Gabriel Santana. Ya habíamos estado hablando de las Atlántidas, la multiplicidad de Atlántidas y de Nanmadol. Hola Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Buenas noches desde aquí, desde España. Bien, bien, estamos aquí, estamos bien. Bueno, buenísimo. Estamos siguiendo tu derrotero y estamos viendo que, bueno, vas avanzando en las investigaciones. Quería que nos cuentes, bueno, de tu nuevo libro, de esta compilación que estás haciendo y de tus investigaciones recorriendo el mundo, investigando estas Atlántidas. Bueno, pues sobre el tema de... Yo llevo ya como 3 libros escritos sobre las Atlántidas, ¿no? Sobre todo la Atlántida de Perú, Bolivia, la sudamericana. También llevo la mesoamericana de México, terminé la de Egipto y ahora estoy inmerso en una que empezó como un trabajo fácil, que era simplemente la legendaria Mu, pero me estoy dando cuenta que posiblemente estemos hablando del continente madre, el continente que extiende sus colonias por todo el planeta, ¿no? Y se está haciendo una especie de complicado el libro, que es el primero que voy a lanzar, sobre Nazmadol. Y sobre Nanmadol sería este sitio. Mm. Contame un poco de qué se trata esta investigación. Ya habíamos hablado, bueno, Mm. nos quedamos asombrados que estabas in situ justo cuando hablamos y vimos Correcto. la... Y además creo que fue la primera entrevista que hice de Nazmadol fue contigo. Además fue la única que hice desde la isla. Las demás fueron desde España. Pero la primera, y creo que fue así, fue contigo. Desde que, La voy a, la voy a republicar esa. pues, pues aquello era una toma de contacto. Pero Nazmadol, ¿no? Y para quien no lo sepa, y haciendo un resumen, Nazmadol es una mega construcción megalítica, nunca mejor dicho, que se encuentra en los estados federales de la Micronesia, en el Pacífico, a 4.500 kilómetros de la costa australiana, ¿no? No se sabe quién la hizo, no se sabe quién la construyeron. La arqueología la data de los Sandelier, una cultura lapita del siglo XV, siglo XVI después de Cristo, que fueron derrotados por la tribu del Soquelequel, que era un gigante que que arribó a aquellas islas en el siglo XV, siglo XVI, ¿no? Y lo que hay allí es un insulto a la arqueología, ¿no? Un insulto de piedras enormes, basálticas, como podemos ver en Camboya, esas rocas ígneas que antiguas culturas cogían por su cercanía a los volcanes, ¿no? Lo que da a entender que las ruinas de Nazmadol también provienen de un volcán, que allí no hay. Ojo con esto. Son rocas ígneas, pero que Nazmadol no es zona volcánica, a no ser que el volcán esté bajo la agua, que eso es un dato muy curioso. Y todo aquello que concierne a Nazmadol está bajo el aro del misterio. Gigantes, puertas tridimensionales, leyendas de dioses que llegan, dioses que se van. Contame lo de las puertas dimensionales. Bueno, pues allí hay una casa, allí cuenta la leyenda, todas las leyendas sobre Nazmadol cuentan la llegada de dos gigantes gemelos, que son los que construyen Nazmadol. Pero lo curioso de todo esto es que ellos no construyen Nazmadol porque, según la leyenda local, cuando se suben en lo alto del monte Takiu Peak, es un monte de 50 metros, muy pronunciado, ellos divisan lo que sería unas ciudades sumergidas, ¿no? Que se llama Kamesicuo y la otra no me acuerdo, ¿no? Están en un arrecife próximo a Nazmadol. Y ellos interpretan que aquello es la señal divina para construir Nazmadol. Lo que quiere decir que Nazmadol es posterior a la ciudad sumergida. Estos gemelos
cuentan, según las leyendas, que en Madoleniu, una zona muy cerca a Naz Madol, zona donde se encuentran los petróglifos, hay unas piedras gigantes que se llaman piedras vagina. Y en una de ellas, cuando tocas la piedra, suena hueco. Y antiguamente los lugareños decían que ese era el lugar donde los gemelos se teletransportaban, se iban hacia otros lugares, ¿no? Y se llama la Casa de los Gemelos. Yo no la vi, yo esa piedra no la vi, pero me contaron de que parece que está hueca, ¿no? Y que se abría a través de una especie de vibración. Algo que aparece en muchos monumentos megalíticos, ¿no? La vibración como acústica para abrir portales o para poner la conciencia humana en diferentes... El abracadabra, ¿no? Ahí, Alibaba o Alibaba. Alibaba. Un monumento que tiene esa característica de aquí, de Europa, se encuentra en Irlanda. Se llama Newgrange. Es una especie de platillo volante. Es un dolmen en forma de platillo volante donde sus columnas tienen sonidos muy diferentes. Pero estamos hablando de la época megalítica, en el 6000 más o menos. Y en la India también hay unas columnas que se ven en muchos documentales que se tocan y tienen una vibración. Incluso también la tenemos en los caballeros templarios. En muchas iglesias de aquí de Europa hay una especie de pedestales donde se ha demostrado que echando arena, sales, se tocaba, vibraban y formaban un escudo, formaban un símbolo. Entonces, la vibración, en resumidas cuentas, ha estado presente, Rubén, desde la época prehistórica. Entonces, esas leyendas las he encontrado también en otras partes del mundo, ¿no? Donde dioses también se teletransportan. Por ejemplo, en la Puerta del Sol. También la tenemos en la Puerta del Lago Titicaca. También la tenemos en la pirámide de Kukulcán. La tenemos en Egipto. Es decir, que esas leyendas siguen extrapolándose a todos los lugares del mundo. Ahora hay infinidad, bueno, lo de los gigantes se repite en todos los continentes y en todas las historias, ¿no? Las de los portales en muchas historias. Hay una sabiduría milenaria que se han encargado de sepultarla y de que no se conozca, pero está hablando a gritos, ¿no? Ya últimamente hay cada vez más descubrimientos, ¿no? Correcto. Y otro dato importante que merece mucha mención sería el hecho de que hablan de gemelos. Las culturas antiguas siempre hablan de pares de gemelos. En la Sumeria tenemos a Enki, tenemos a Enil. En la mitología de la Atlántida de Platón se describe 10 pares de gemelos. Y también tenemos los mitos de egipcios como Horus y Isis, que también eran dioses, hermanos y gemelos, aunque no se parecían, pero se definen como gemelos. Como los gemelos de Gerión, el mito de la Atlántida también aquí en el sur de Cádiz. Pero volviendo a nuestros gigantes, en Pompey, las leyendas locales, sin contacto con otras culturas a miles de kilómetros, hablan también de gemelos gigantes. Lo que lleva a la irremediable pensamiento de que si estaba tan lejos y no tenían contacto entre ellos, quiere decir que posiblemente, que muy plausiblemente, el mito de los gigantes sea verdad y que esas culturas lo vieron y lo recrearon en cuevas, en petróglifos, en textos antiguos y en el folclore local. Estuviste recogiendo testimonios porque bueno, se van pasando de generación en generación, ¿no? Correcto. Y no solamente los gigantes aparecen en Pompey, los tenemos porque en Pompey también existe
el mito de Izoquelequel, que es históricamente, y lo repito, históricamente está recogido como un general que llegó a Pompey, a Ponape, y destituyó a los reyes Sandelier. Este Izoquelequel se estudia en todos los colegios de la isla y de los estados federales de Micronesia, como un conquistador que llegó y derrotó a los antiguos lapitas. ¿Qué tiene de extraño este ser? Que según las leyendas, porque no se ha encontrado nada, era un ser gigante. En 1907 se encontraron en Nan Madol huesos de gigantes, ¿no? Que dijeron que podrían ser de la leyenda de este gigante Izoquelequel, ¿no? Que según la mitología polinesia es hijo del trueno de Nan Zapue y que llegó con un ejército de 333 guerreros y fundó una de las dinastías de Nan Madol. Esa es y te hablo, Rubén, de historia oficial, estudiada en el cole, en los colegios. No te estoy hablando de mitología. Es un tipo de mitología, pero que a la vez es la primera vez que pasa que se estudia un gigante o un ser mitológico en colegio. Entonces, la pregunta es, ¿existió o no existió, no? Y cuyos huesos se llevaron los japoneses después de antes de la Segunda Guerra Mundial, en la época de la guerra de Midway con Estados Unidos en aquella parte del Pacífico, ¿no? Y por otro lado, decirte que el Pacífico tiene mitos de gigantes. Lo he encontrado, por ejemplo, en Nueva Guinea, en un gigante que se llama Kualabok, que tenía una tecnología avanzada. Tenía un hermano que se llamaba Manup, que era un hermano oscuro. En Japón teníamos a Hamunjin, que era de piel lisa, peluda, con color rojo y negro. En Rotura, en Fiji, tenemos tumbas de gigantes. En Tuvalu está la cueva de los gigantes. Y en Nueva Zelanda tenemos esqueletos maoríes de la cultura lapita de 2 metros. En Rapa Nui tenemos la vivienda de los gigantes y en Kona, en Hawái, tenemos los huesos del gigante de 3,66 y una mujer de 3,05 con pelo rojo. Así que gigantes hay en todo el Pacífico. Y hubo algunos más grandes, pero acá en Argentina, en la Patagonia, estaban también los patagones que eran gigantes. Sí, que se recoge en el diario de a bordo de Pininfarina, de Magallanes, en el diario de a bordo de Magallanes los recoge un tal, creo que se llama Pininfarina, puede ser, que los recoge en el diario de Bitácora, diciendo que le llegaban a la altura de la cintura y que los patagones eran muy grandes, ¿no? Eso lo describe Magallanes en la Vuelta al Mundo, ¿no? La verdad es que, bueno, hay tantas cosas y bueno, petróglifos hay también por todo el mundo, algunos muy similares. Sin duda ha habido una cultura que recorrió el mundo, que pobló el mundo y que estaba conectada, ¿no? Como estamos conectados ahora, me parece que en la prehistoria también pasó lo mismo, ¿no? Correcto. Datar los petróglifos es una tarea muy difícil, puesto que los petróglifos, al ser una piedra, no tienen datación, a no ser que estén como arte rupestre, en el cual al tener se pintaba con sangre, teníamos óxido férrico o óxido ferroso y se podía datar lo que sería el dato de la antigüedad de ese arte rupestre. ¿Qué te quiero decir con esto? En mis últimas investigaciones encontré en la isla de Pohnpei hay un montón de cruces, ¿no? Que se encuentran dispersas, ese mismo símbolo se encuentra disperso en todas las partes del mundo, ¿no? Pero existe una cruz característica que es horizontal con 4 travesaños, 2 arriba y 2 abajo. Es una cruz que es difícil de no ver si la ves en otro sitio. De reconocer es fácil de reconocer cuando la ves por primera vez. Entonces, una gran compañera también de la radio, de allí de Argentina,
me mandó unas fotos de una cueva en la Patagonia que, si no recuerdo mal, y creo que la tengo por aquí el nombre del sitio, en la Patagonia existe unas pinturas rupestres en una cueva que te voy a decir a continuación, que se llama en la zona de... te lo voy a decir, la cueva se llama, creo que se llama Ulén, en la zona de Ulén. Es la cueva de Uenul, de Butarranquil. No, esa, no, Rubén, esa no es. Espera un segundo, que te voy a decir cuál es. Sí. Es en la zona de la Patagonia, por si la gente de allí que son de la zona, ¿no? Para que si quieren investigar aquello, ¿no? Espera un segundo. Es que esto es lo que pasa en el directo. Cuando quieres encontrar algo, no lo encuentras. No lo Sí, encuentro, pero es la cueva de Uenul. Cueva de Uenul. Huemul, será. Esa es la cueva de Uenul, cerca de Butacó, en Mendoza, Argentina. Ahí. Esa es la que me mandó mi amiga. Pues esa cueva... Vamos a investigar el tema. La cueva de Huemul será. Sí. El lugar ese de Mendoza no lo conozco, pero lo buscaremos. Bueno, pues ahí se encuentra lo que considero, a mi parecer, la prueba de la edad del Amadol. Cuentan los arqueólogos que la edad de esas pinturas rupestres de esa zona de Mendoza rondan los 8.000 años, entre los 7.200 y 8.000 años, es decir, 6.000 antes de Cristo. Ese símbolo aparece reflejado también en los petróglifos de Nan Madol. Existe ese símbolo, lo que significa dos cosas: o que los mismos diseñadores lo hicieron en el mismo tiempo, lo que estaríamos hablando que Nan Madol tendría 8.000 años, o que los mismos dibujantes, artistas de Nan Madol, con ese conocimiento se extrapolaron en un tiempo hacia la parte de Argentina o hacia la parte de Sudamérica, Mesoamérica, como veremos a continuación en otras cosas que hemos encontrado. Pero este petróglifo es la clave para entender que los mismos artistas estuvieron en otras partes, ¿no? del mundo, ¿no? Y sobre todo esta cruz, ¿no? Y volviendo al tema de los petróglifos, ¿no? Nan Madol se encuentran cientos de petróglifos, pero yo me voy a centrar en los que más interesa en el tema del misterio, ¿no? Voy a dejar un poco el tema de las cruces y me centraré en una cruz muy importante aquí en España, que va a ser la primera vez que lo digo en radio, para el final. Bueno, pues tú conoces la historia de los dogones, ¿no? La historia de los supuestos dogones. Bueno, pues en Nan Madol, en Pompey, existe un ser, el ser Dogón, aquel ser que se llama Nummo, que tiene forma trapezoidal, con cuernos, muy parecido a los hombres hormiga. Bueno, pues lo que te voy a contar a continuación es un insulto para la arqueología, porque el mismo ser Dogón, está representado como 4 o 5 veces en una de las piedras que encontré en Nan Madol. Ese Mirá. ser mismo, el mismo que los dogones hablaban, que le dieron el conocimiento, que provenían del mar y que le dio el conocimiento a la cultura mali, a la cultura dogón, ¿no? Esto es algo impensable, Rubén. Estamos hablando de miles de kilómetros. Claro, y en una época donde se suponía que no estaban conectados, pero bueno, cada vez es más evidente la conexión, ¿no? Claro. Entonces, aquí se crea un mar de dudas, ¿no? ¿Quiénes son esos seres que aparecen tanto en la cultura mali, Dogón, como en la cultura del Pacífico?
¿quiénes son, no? ¿Son los que realmente le dan el conocimiento a la humanidad? ¿O a una parte de la humanidad que cuadra con el mito de Oannes sumerio, que es también ese ser que le da el conocimiento a los sumerios proveniente del mar? Todo esto es muy curioso, ¿no? Porque nos lleva a plantearnos que en una antigüedad seres nos visitaron o esos mismos seres se extrapolaron por las diferentes culturas del mundo, ¿no? Eso son de las pruebas. También, bueno, podrían provenir de la Atlántida que vos hablás, ¿no? Gente que vengan de otras latitudes. Y aparte de lo que hay debajo del mar, poco sabemos, ¿no? Correcto. Pero después te voy a contar una cosa en la que estoy involucrado, que yo no tenía ni idea, creo que poca gente los conoce, y que tiene mucho sentido a lo que me estás hablando. Pero sin perder el hilo de los que estamos hablando de los petróglifos, quiero citar aquí los más importantes, ¿no? Para que la gente entienda, la gente que no se dedica a la antropología, yo tampoco soy antropólogo, soy un inculto en la antropología, pero me di cuenta de que hay una conexión global. Evidencias, ¿no? Hay otro muy curioso que es un bote que parece un bote de los Tora Tora del lago Titicaca. Ese bote alargado con juncos, ¿no? Que todavía lo podemos ver cuando visitamos las islas, pequeños islotes que hay allí en el lago Titicaca, ¿no? Algo que nos demuestra que es la gran pregunta como antes, ¿no? ¿Vinieron de ahí o fueron hacia allá? ¿No? ¿Derivan los incas de una cultura madre? No es solamente los incas, porque ese mismo barco aparece también en las representaciones egipcias. Ese mismo barco aparece, ¿no? La conexión es más allá de solamente lo que sería América. Y se ha demostrado que caracteres sumerios se han encontrado en el lago Titicaca, en la famosa cuenca o palangana que está en el Museo de los Metales de Bolivia, que yo la he visto, con caracteres sumerios, ¿no? Sumerios, indudable que son sumerios. Y Cuneiformes. Correcto. Y yo me entrevisté con Antonio Portugal, uno de los mayores ufólogos bolivianos, amigo mío. Él es mucho de la cultura aymara y en Sumeria también estaban los Amuru, que tienen mucha similitud con Aymara, que eran como los espíritus de la montaña. Entonces, hay mucha similitud, ¿no? Después también se habla de la ciudad de Puno, fundada por los fenicios, porque Fenicio era púnica. En fin, esto es un no parar. Esto empezamos a investigar y es un no parar, ¿no? De las conexiones que Hay hay. unas coincidencias en el lenguaje que son asombrosas, ¿no? Con distintas partes del mundo, de América, con distintas partes del mundo, nombres que son iguales, ¿no? Correcto. Entonces, yo me he dado cuenta en mis años de investigación que es un hilo del que emana, es un hilo que emana muchísimo, que compone en comunicación, que si tiras del hilo es una comunicación global, pero no simplemente de la época antediluviana, prediluviana, sino incluso de antes de la llegada de Colón. Se demuestra que hubo un contacto entre estas civilizaciones, con pruebas arqueológicas que existen en muchos de los museos del mundo, con planos, con mapas, con infinidad de pruebas, no solo OPARTs, sino pruebas que los arqueólogos se ponen como se dice vulgarmente, con la cara colorada, ¿no? Porque es imposible que una pieza con caracteres cuneiformes se encuentre al otro lado del mundo, ¿no? Esa es una de Aparte de la las... técnica exclusiva de esa zona, ¿no? De Sumeria y de alrededor. Correcto, ¿no? Y volviendo a este tema tan abstracto, tan misterioso, ¿no? Que estamos tratando de los petróglifos a nivel mundial, ¿no? Yo encontré otro que es muy curioso. Ese es una pirámide, ¿no?
yo encontré una pirámide en una de las piedras, ¿no? Que se parece mucho según cómo se mire, está claro, esto es muy subjetivo, cada uno tenemos una perspectiva de este que se encuentra, pero indudablemente es un equilátero, es un polígono equilátero que se parece, desde mi punto de vista, a la pirámide de Kukulcán, a la pirámide de Chichén Itzá. No es la típica pirámide egipcia, sino que en la parte alta, en su último vértice, forma una especie de azotea típica de la cultura maya. Pero no solamente de ese tipo de construcciones, como yo demostré, se encuentra en la cultura maya, porque tenemos la pirámide de Koker en Camboya, que se parece mucho a la de Guatemala. Tenemos pirámides que son prácticamente idénticas en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero volviendo a esta pirámide en concreto, esta pirámide que dibujan allí, volvemos a las mismas preguntas, ¿no? ¿Tenían conocimiento de pirámides? ¿Hay pirámides hundidas en el Pacífico? ¿O están en otra isla? Aquí la duda se puede volver realidad cuando nosotros nos adentramos, ¿no?, en el mar del Japón y nos encontramos las famosas pirámides de Yonaguni, ¿no?, que están más Son que datadas, impresionantes. efectivamente, que se encuentran en el mar de Okinawa, a muy poco, en una isla que se llama Ryukyu, la isla de Ryukyu, muy cerca de Okinawa. Y que en el Museo de Okinawa, y esto sí es muy extraño, Rubén, se encuentran unas tablillas que muestran unas pirámides que tienen muchas características con la pirámide que yo encontré en Pompey, lo que nos devuelve otra vez a plantearnos la cuestión de qué estaban representando. Si hay una pirámide, ya sabemos que hay ciudades hundidas en Pompey. ¿Hay pirámides hundidas o están representando un contacto con otras culturas de pirámides, ¿no? Y también lo que demuestra que tenemos pirámides en todo lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Bueno, Eh, también en Japón hay algunas piedras muy extrañas, ¿no? Trabajadas en superficie. claro, y si nos volvemos al mito de Japón, los japoneses hablan de que en esa zona hay una ciudad hundida que se llama Nidai Kanai, que yo le llamo la Atlántida japonesa, como Kumarikandan, que sería la Atlántida para lo que sería la India, ¿no? Es decir, volvemos otra vez a lo mismo. Mitos de ciudades sumergidas, mitos de Atlántida sumergidas, y volvemos a un gran cataclismo que demuestra una y otra vez que en un periodo antidiluviano, hace 10.000 años, había ciudades que, eh, que estaban conectadas, ¿no? Que estaban conectadas, ¿no? Para ir resumiendo también ya los petróglifos, porque hay muchísimos en los cuales yo no he encontrado interpretación. Estoy todavía investigando con un amigo, un escritor aquí muy famoso de aquí de España. Estamos investigando los dos, los petróglifos. Cada uno tenemos una interpretación porque son muy desconocidos, ¿no? Pero hay uno que sí es verdad que podemos llamarlo como, yo le llamo el UFO o el OVNI de Nazmadol, ¿no? Y que es una especie de círculo en el cual se desprenden dos alas. Esas alas tienen como triángulos equiláteros y es un disco alado. Me recuerda mucho, por ejemplo, a los discos de Azurnipal, de Asirio, me recuerda mucho al caduceo de Hermes, me recuerda mucho a los discos estos de Tebas, de Uareus, que están en los templos En la egipcios, ¿no? India también hay algunos así, ¿no? En la India hay. Sí, sí, correcto. También en la isla se han encontrado la cultura Mazda, la cultura iraní, ¿no? Eh, pero aquí hay algo curioso, Rubén. ¿Por qué?
Las leyendas de Pompey, en tu anterior programa lo dije por primera vez, cuentan de que las rocas basálticas fueron elevadas y traídas desde otro lado por una especie de pájaro volador, y que esos enormes bloques basálticos de 20 y 50 toneladas fueron transportados a través de un pájaro, y cuando llegaban al sitio donde estaban los gigantes se movían por levitación. Yo creo, en mi parecer, que este disco alado posiblemente se refiera a ese pájaro volador, o a esa nave, ese aparato, ese, llamemos lo que sea, volador, que ayudaba a la cultura a la cultura prediluviana de Nammadol, ¿no? Y que posiblemente sea lo mismo que antiguas culturas representaron, como los famosos discos alados que hemos hablado anteriormente. Qué bueno la relación, me encanta la relación que haces del testimonio de la gente del lugar, lo que viene desde hace tiempo, con lo que vos ves ahí, ¿no? Porque generalmente a veces decimos mito, decimos esto, decimos lo otro, y no se detenían a inventar cosas, representaban lo que veían de la forma que lo veían, ¿no? Correcto, correcto. Igual que existe una piedra que yo digo en mi libro que se llama la piedra ganesa. Hay una piedra en forma de elefante. Es como si hubieran querido representar un elefante. Los elefantes no están representados, no es un animal del Pacífico, no es un animal del Pacífico. Tampoco fue un animal de la cultura maya, y los mayas representaban elefantes. Hay muchos templos que tienen forma de elefante, y no es un animal del continente americano. Pero si nosotros extrapolamos y nos vamos al inicio de todo, cuando tocamos el tema de la Atlántida, Platón hablaba de que allí había caballos, había elefantes, y que era un zoológico, para llamarlo de alguna manera. Bueno, pues cuando estuve en Bolivia investigando la Atlántida boliviana, que el mito cuadra perfectamente con el mito de Platón, es el mismo mito el que defiende Jim Allen. En el Museo de Oruro, Rubén, había caballos y había elefantes de hace miles y miles de años, lo que cuadraba perfectamente con el mito de Platón, que en la antigüedad, en esa parte del mundo, había caballos y había elefantes, lo que me lleva a pensar, hace 3 millones de años cruzaron, cuando emergió la Centroamérica, bajaron los elefantes y los caballos y los tigres y otro tipo de animales, bajaron para América del Sur, y los de América del Sur subieron para América del Norte, que venían por el claro, estrecho. correcto, lo que no descartaría la idea de que en el Pacífico hubiera elefantes si consideramos la posibilidad de un enorme continente hundido, que sería el continente de Mu, lo que sería posible la idea de no solo de elefantes, sino de otras especies de animales que están representados de una forma u otra en la cultura y en los petróglifos de Pompey, ¿no? Incluso se han representado serpientes, ¿no? Hay formas hay petróglifos con forma de serpientes, y en uno de mis capítulos hago mención entre la relación de la doble hélice y un petróglifo que se encuentra en Nammadol, dando a entender al público que el símbolo también de la doble hélice, el símbolo del ADN, no es de principio del siglo XX,
sino que ya estaba presente en todas las culturas, que todas las culturas conocían que nos modificaron genéticamente y cuyo símbolo se encontraba en la doble hélice, representada incluso en la isla de Pohnpei. La verdad que es muy, pero muy interesante. Claro, y ahora, si te parece, Rubén, te voy a explicar todas las conclusiones a las que he llegado de que que Mu fue un continente. Porque hemos visto los petróglifos, hemos visto que hay gigantes en el Pacífico, pero hay evidencias más que plausibles que existen, que todo aquello fue un continente, que todo aquello fue estaba bajo las aguas, bajo las aguas estaba una vez en la superficie, y que un cataclismo que siempre defiendo, que fue aquel cometa Clovis, hizo que todo se hundiera, ¿no? Con la Atlántida de Platón y las Atlántidas que hemos visto. Pero centrándonos en esta, hay un escritor, coronel, arqueólogo, que en 1866 se puso a investigar esta cultura, a la que llamó la cultura madre. Se llama James Chambers, quien escribe de Mu de los continentes, ¿no? Mu, el último continente. Él defiende la posibilidad de que todas las islas del Pacífico, todas las islas del Pacífico, la de la Micronesia, Melanesia y Polinesia, son los restos de un enorme continente, ¿no? Son los restos de un enorme continente perdido en las aguas. Yo estoy investigando ahora unas tablillas que no sé si te suenan o no, que se llaman las tablillas de Nacals. Son unas tablillas que James Shurburtt, que este coronel, ¿no? Las descubre porque, según cuenta la historia, este hombre, al ser del ejército británico, se encontraba en la India en temas militares, cuando todo era colonia británica en la época victoriana. Bueno, pues curiosamente y por el destino, este hombre va a un templo. Esto te va a recordar a lo que hizo Solón cuando va al templo de Sais. Es la misma historia. Es muy curiosa, pero la misma historia. Para quien no lo sepa, Solón, 400 años antes de Platón, fue el que tiene contacto con los sacerdotes del templo de Sais en Egipto, que nunca se ha encontrado, y le dice que hay una civilización bajo las aguas con una tecnología X. Bueno, pues James Shurburtt, en 1866, en un templo de la India, encuentra unas tablillas con unos caracteres muy extraños, ¿no? Es como cuando el famoso Arthur Evans encuentra las tablillas lineal A y lineal B y nace lo que sería la civilización minoica, ¿no? Pues Schubert encuentra unas tablillas con caracteres muy desconocidos para la época, que ese sacerdote del templo, y esto es muy curioso, ese sacerdote del templo le dice que provienen de unos que eran obra de los Nacals, los grandes hermanos venidos de una tierra llamada Mu, la tierra madre. Este hombre empezó a investigar. Su estancia en la India, investigó que en otros templos de la India también había unas tablillas con caracteres iguales, pero imposibles de descifrar, ¿no? Cuando este hombre deja el ejército, se puso a estudiar lenguas muertas
y entre una de sus lenguas muertas empieza a estudiar estas tablillas, que encontró en diferentes partes del mundo. Las encontró en Lhasa, las encontró en México, las encontró en Nueva Zelanda, incluso en México. Se puso en contacto con un coronel que se llamaba William Knight, donde él encontró unas tablillas con caracteres similares a los de James, en unas construcciones mayas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que la comunidad científica no tomó en serio las investigaciones de James, como suele ocurrir, ¿no? Porque hablaba Qué de un raro, continente hundido. qué raro. Correcto. A diferencia, quiero hacer aquí, como tú dices, un paréntesis, ¿no? A diferencia de Arthur Evans, sí lo consideraron. Es decir, encontramos unas tablillas diferentes que son desconocidas en una parte del mundo y en la otra parte del mundo. Arthur Evans habla de que es una civilización, la civilización minoica, que son gente normal, entre comillas, que estaba en el Mediterráneo hace 2000, 3000, 4000 años. La diferencia es que James Shurburtt hablaba de que esas tablillas provenían de una civilización que está bajo las aguas, de un continente parecido a la Atlántida, lo que hizo que la comunidad científica le diera de lado. Es como tenía algo de fantasía y rompía los cánones de la época, no se podía considerar la existencia de un continente, porque si aceptamos la existencia de Mu, tendríamos que aceptar la existencia de la Atlántida y la existencia de los gigantes, algo que la comunidad científica no permitió, ¿no? Sí, hermética, ¿no? No dejan entrar nada y no investigan nada. Realmente ha llegado a nuestros días, ya creo que no se puede tapar el sol con una mano, ¿no? Uno Efectivamente. ahí va saliendo todo para el que quiera ver, que vea, ¿no? Y gracias a las investigaciones que están haciendo vos y gente como vos, nos podemos enterar y podemos difundir eh, esto que es importantísimo para la humanidad, ¿no? Lo hablaba hoy en una charla con Joel Mantilla que tuvimos con el investigador uno de los investigadores de las momias de Palpa, y hablábamos de eso, ¿no? Que hay como una defensa férrea del statu quo y no nada dejan entrar, ¿no? Todo le buscan la vuelta, la vuelta, la vuelta para justificar que no existe y justifican cosas que son injustificables, ¿viste? Como esto que estás diciendo vos de que armaron las pirámides con palos o que cómo trajeron determinadas cosas, ¿viste? Se hacen un invento que se lo creen ellos nada más, ¿viste? Claro. Y mientras tanto se posterga el conocimiento de la humanidad, ¿no? Es como si ahora mismo aparecen unas tablillas en Egipto diciendo que las pirámides están construidas por gigantes, esas tablillas desaparecen y la ciencia dice que son falsas o que no, o que porque no cuadra en el esquema que tiene que cuadrar para ellos. No sé si me entiendes, ¿no? En el momento Sí, sí, sí. que Para Russell, mantener cosas que en algún momento por ahí podrían haber sido razonables, pero ya quedaron obsoletas, quedaron fuera de todo razonamiento y siguen insistiendo con lo mismo, ¿viste? correcto. Y volviendo a las tablillas nácar, hubo un escritor que se llamaba, un arqueólogo escritor que se llamaba Auguste Le Plolion, que hace una descripción en su libro La Reina Mu y la Esfinge Egipcia, hace una descripción de lo que son las tablillas, ¿no? Y te la cuento tal cual porque es muy curiosa, ¿no? Dice, tal vez también se sienta la necesidad de recuperar las bibliotecas de los sabios mayas y de aprender de su contenido de la sabiduría de esos antiguos filósofos, de los cuales lo que se conserva en los libros de los brahmanes no es más que el reflejo. Esa sabiduría fue sin duda traída a la India y desde allí llevada a Babilonia y Egipto en edades muy tempranas por esos adeptos mayas, nácals,
los exaltados, que a partir de la tierra de su nacimiento, como misioneros de la religión y la civilización, fueron a Burma, donde se hicieron conocidos como nagas. Se establecieron en el Deccan, desde donde llevaron su trabajo civilizador por toda la tierra. Tengo que recordar aquí que los nagas son aquellos dioses con forma de serpiente que le dieron el conocimiento a los brahmanes, y de ahí salió el Mahabharata, el Bausolaparva, el Drovaparva. Quiere decirse que este autor afirma que esos nakals son los que le dieron el conocimiento a casi todo el planeta como en forma de nagas y en forma de otros seres alrededor del planeta. Algo que cuadra con los Shensuor de Egipto, con el mito de Oannes y con el mito de muchas civilizaciones que dan conocimiento a todos los pueblos postdiluvianos, ¿no? De ahí que no sepamos quién hicieron las pirámides de Teotihuacán, por ejemplo, que es otro enigma. O quién, o para qué se hizo las pistas de Nazca, o quién construyeron las pirámides de Egipto, ¿no? Entonces, quiere decir que otra vez volvemos a lo mismo, Rubén, a unos seres, ¿no?, que le dan el conocimiento a la humanidad, en resumidas cuentas, ¿no? Y que Mu existió como existió la Atlántida, y que las pruebas están también aquí escritas en estas tablillas, ¿no? En estas tablillas que la ciencia no acepta. Ahora, si no aceptamos que hubo otro tipo de seres, ¿no? No sé si humanos o no humanos, pero hubo gente que nos antecedió y bueno, la mitología o las historias, porque no, mitología le decimos porque no creemos, pero las historias que se fueron contando y que se fueron representando nos hablan de seres, de hombres pez. Vos en los sumerios podés ver hombres león, bueno, están en todas las hombres caballo. O sea, esta mezcla de seres que a nosotros nos resultan extraños, pero por ahí en esa época habría algún tipo de manipulación y podían generar este tipo de seres, pero sin duda, incluso se han encontrado, como decís vos, también lo tiraron durmiendo en los sótanos de los museos, se han encontrado especies rarísimas, hay circulando cráneos y un montón de restos fósiles de especies extrañas, muy extrañas, que lo descartaron, como los gigantes, ¿no? Correcto. Y volviendo otra vez un poco a terminar este puzzle que es Nazmadol y lo que es Mu. A mí me contaron allí una leyenda, ¿no?, de un pescador. Hay una isla, esto es súper importante, Rubén. Hay una isla que pertenece a los estados federales de Micronesia que se llama Corsae, ¿vale? Esto poca gente lo sabe y te voy a dar un dato muy interesante. Existe otra Nazmadol, y repito, existe otra Nazmadol igual, un poco más pequeña, que yo tuve conciencia allí en mis últimos días y que después investigué y que incluso es turística, ¿vale? Es una de las islas más turísticas de los estados federales. Bueno, pues esa isla tiene otro complejo megalítico enorme, parecido a Nazmadol, esto es muy curioso, que se llama las ruinas de Lelu. Las ruinas de Lelu, en la isla de Corsae. Estas ruinas de Lelu tienen una construcción con rocas basálticas de la misma forma, de la misma patrón y con las mismas manos que construyeron Nazmadol. En ella vuelve la incógnita de quién la hizo, cómo lo hicieron y cómo transportaron las rocas basálticas en una isla prácticamente plana, que carece totalmente de volcanes y carece totalmente de montañas y canteras para poder llevar esas piedras. Pero es muy interesante una historia porque lo único que tenemos de posibilidad de cómo fueron construidas es la historia de un pescador. Uno de los jefes tribales me contó que un pescador tuvo un sueño
y que viajó en un estado de esto, cuando estamos nosotros de viaje astral hacia la isla de Corsae, pero la vio en un tiempo remoto, en un tiempo en el cual había como una especie de puente o una especie de carretera que comunicaba la isla de Corsae con la isla de Pohnpei. Tengo que decir aquí que hay una distancia de unos 540 kilómetros y que este pescador en su sueño ve que las islas estaban comunicadas. Y lo curioso es que cuando se despierta lo cuenta y se muere. No sé si verdad o mentira, que la leyenda fue verdad o no fue verdad, pero volviendo a lo tangible, a la investigación, yo me adelantaría a decir que lo que estaba contando era lo que era realmente aquello. En un tiempo antidiluviano, seguramente aquellas ciudades hundidas que están debajo de Nazmadol estaban estaban por encima, estaban emergidas y que Y los mares Corsae, en esa época estaban mucho más abajo, ¿no? efectivamente, y que todo entonces, vamos, científicamente estábamos como a 120 metros, científicamente hablando, en unos puntos del planeta uno más y en otros menos, ¿no? Porque hubo como una especie de deshielo a nivel global por un cometa. Bueno, pues hubo un tiempo en el que las islas de Corsae, de todos los estados federales de Micronesia y todo lo que rodea a todas esas islas, Tuvalu, Kiribati, estuvieron bajo las aguas. No me cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque se han encontrado dialectos iguales, se ha encontrado escritura igual, se han encontrado monumentos megalíticos, se han encontrado folclore idéntico. En un tiempo, Rubén, en una época en la cual hacer kilómetros con una simple canoa era adentrarse en el propio infierno, ¿no? Era como una aventura, ¿no? Y no me imagino, ¿no? Transportando en esas pequeñas balsas bloques enormes, a no ser que conocieran los Tora Tora, ¿no? Lo que daría otra vez otra vuelta de tuerca a lo que hablamos antes. Pero no me cabe ninguna duda que cuando ponemos sobre la mesa esta leyenda y todo lo que es el folclore, mitos, lengua y todo esto, Mu era un supercontinente, ¿no? Mu era un continente en el Pacífico que se hundió, como le pasó a la Atlántida de Platón, que pronto la veré gracias a mi amigo Michael Donegan, como te cuento, aquí en el sur peninsular. Existe un documental, está en manos de venderse y que salen estructuras en formas circulares como la de Platón, ¿no? Y que la zona mía de Cádiz es una zona muy rica en mitología, sobre todo griega. Entonces, ¿qué te quiero contar con esto? De que igual que ocurrió en Bolivia, en la leyenda del Desaguadero, ocurrió en muchas partes del mundo y que Mu es la prueba de un gran continente hundido, ¿no? Un gran continente que si das una vuelta por el Google Earth y ves las islas del Pacífico, verás que muchas son como líneas de arena que se unen, que en un tiempo todo aquello tenía que estar emergido, seguro, vamos. Es que ahí te das cuenta, Rubén, que eso estaba en un tiempo emergido, ¿no? Estaba sobre las aguas, ¿no? Y bueno, hay el rompecabezas ¿no? Que hay evidencia por todos lados, en distintos lugares, ir armando eso y ya tiene todo sentido. O sea, hay que ser muy ciego para no darse cuenta que algo pasó. No sé si lo podremos explicar de una forma racional, no sé si lo podremos explicar correctamente cómo fue, pero algo fue porque está esto en todo el mundo. No pueden todas las culturas tener las mismas, por ejemplo, las pirámides. Hay pirámides desparramadas por todo el mundo, lugares que suponemos que no estaban conectados, que suponemos que tenían una tecnología inferior a la que teníamos nosotros hace unos años, y por ahí, a medida que uno que va avanzando
nuestro conocimiento, nos estamos dando cuenta que los que nos antecedieron tenían unos conocimientos similares, si no superiores, ¿no? En algunas cosas. Correcto. No solamente pirámides, sino símbolos petróglifos, como he comentado, puertas, que nos dan a entender que hubo una globalización a nivel mundial. Yo, antes de terminar tu programa, aquí no sé si conocéis que la cultura vasca, los vascos del norte de España, son una etnia que es diferente a todo lo que hay en Europa. Son muy diferentes, no se sabe a día de hoy de dónde vienen. Aquí un saludo al pueblo vasco, a la gente del norte de España. Y que Tengo un tiene, poquitito de sangre vasca, tengo un poquito. bueno, pues lo que te voy a contar te va a gustar. Voy a darte pinceladas porque como aparece en mi libro y no quiero que copies muchas cosas, ¿no? Porque es una idea muy buena. Muchas investigaciones sobre los vascos dicen que provienen de los cromañón, cosas que después se desmiente. Dicen que provienen de la India, que provienen de diferentes partes del mundo, ¿no? Ellos tienen un vocabulario, un lenguaje único, diferente al resto de las lenguas indoeuropeas. También es una cultura que ha sobrevivido al paso de los conquistadores, tantos desde romanos, desde visigodos, desde árabes, desde turdetanos, desde todas las culturas que han intentado invadir, siempre han tenido siempre se han librado, ¿no? Del yugo de cualquier cultura, ¿no? Es como si tuvieran un poder especial, ¿no? Bueno, pues yo encontré un símbolo, no te voy a hablar de qué símbolo es, porque ya te digo que no te voy a dar pinceladas, pero yo encontré un símbolo en la parte en la parte de aquí, de la parte de Guipúzcoa, donde era idéntico al símbolo que James Schubert en sus investigaciones consideraba una colonia de Mu. Hay un símbolo muy característico en muchas partes del mundo que es el símbolo de las colonias de Mu. Y aunque parezca increíble, aparece representado en muchas de las estelas del bronce aparecidas en el País Vasco. Ese símbolo Mirá. fue lo que me llamó el nexo de unión a una posibilidad de que la gente de Bilbao procediera de las colonias de Mu. Es decir, que de la gente de Bilbao procediera de esa antigua cultura madre y de que ahí tuviera ese lenguaje tan característico, esa cultura tan característica y esa etnia, ese islote etnio que es diferente al resto de Europa, ¿no? Como las 12 tribus de Israel, ¿no? Es uno de los puntos de mi libro que yo, pues claro, ahí lo hago más extenso, pero que cuadra incluso en una época postdiluviana, puesto que la parte de esa parte de la cornisa pirenaica era después de la época neolítica, era muy buena para el ganado, era muy buena porque ya no había hielo, ya estaban hechas como una especie de hielo, y era una época muy, muy buena para el cultivo de montaña, ¿no? ¿Por qué? Porque se han encontrado restos de cromañones que allí ya estaban en el tiempo magdaliense. Entonces, cabe la posibilidad de que después del hundimiento, esas colonias de Mu buscaran sitios en la Tierra para poder empezar una vida nueva, mientras que el nivel de las aguas bajaban, como pasó con los sumerios, que tampoco se sabe de dónde viene, y posiblemente los sumerios podrían ser también otra colonia perdida de Mu, otra colonia con ese conocimiento impartido por los nácal. Entonces, es muy interesante en uno de mis Habría que capítulos. ver la historia de los vascos, ¿no? También a ver si hay alguna pista ahí, ¿no? Claro, entonces he dado una versión más
al posible origen de los vascos a través de unas estelas y una comunicación con el tema de los petróglifos de Nazca, puesto que coincide en muchos aspectos, como te he dicho, tanto en su etnia, como en su cultura, como en su lengua y como en su... y sobre todo en este símbolo, ¿no? Que es uno de los símbolos vitales. Un símbolo que solo aparece en el norte peninsular, porque en la misma época, como yo defiendo en mi primer libro, el que está aquí atrás, mientras que en Ponelo en cámara para que... Es este de aquí, el que está ahora mismo. Yo tengo dos, este es el segundo. Ahí está. 2000 a.C. y la historia oculta de los pueblos del mar. Y Gabriel Santana de De la Atlántida a Tarteso. Atartezos. Gabriel, ¿cómo la gente puede encontrar tu libro? Para la gente para la gente de la otra parte del charco, lo pueden conseguir en www.buscalibre.es. Repito, www.buscalibre.es. Mi editorial, yo tengo más público en la otra parte del mundo que en España, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Y allí tengo más ventas de libros que aquí. Entonces la gente que ha comprado el libro ha comprado a través de esa plataforma. De esa plataforma. Y para ir terminando, decirte que si se hiciera una investigación arqueológica profunda en Nazca y lo que concierne Nazca, cambiaría mucho la arqueología y antropología del Pacífico. Nos daríamos cuenta de que allí posiblemente hubo uno de los nacimientos de la humanidad, una de las culturas madres, en la que considero, como bien sabes, Rubén, que considero 7 culturas madres, 7 hermanas enfrentadas en un pasado hace más de 10.000 años. Realmente interesantísimo, me quedaría muchísimo más, pero lo dejaremos para muy pronto. Muy pronto vamos a ver si continuamos con esto, profundizamos y por ahí ponemos en pantalla un poco de material de referencial para el que está viendo, para el que está escuchando también, por algunos links le vamos a dar. Sí, sí. Y realmente yo no dejo de asombrarme y te agradezco por todas las investigaciones que están haciendo, que necesitamos en este siglo XXI saber de nuestro pasado, porque si no sabemos de dónde venimos es muy difícil que sepamos a dónde vamos. Y por ahí el extravío de nuestra civilización tiene que ver con falta de conocimiento de sus orígenes, ¿no? Correcto, Rubén. Y yo quiero decirte aquí también que ahora, en estos tiempos que corren, que tú bien has nombrado, hay mucho vendehumo, hay mucha gente que habla de investigadores de Zofá, que hablan de Tartaria, que hablan de tierra de plana, que hablan de muchísimas cosas que ellos no sé de dónde cogen la información. Yo lo que digo en tu programa y en los programas que trabajo y en los programas que yo digo son cosas que yo puedo fundamentar porque he ido allí, he investigado in situ y he hecho mis propios puzzles, ¿no? Todo lo que yo demuestro o todo lo que intento que sea plausible o fundamentar tiene un bagaje en el cual yo no me mojo si no tengo las pruebas para demostrar que aquello pudo ser, ¿no? Porque nadie se escapa de mojarse bajo la lluvia, ¿no? Y cuando tú trabajas en un tema como el misterio, siempre hay un montón, te mojas, ¿no? Sobre las críticas, sobre la gente que va en contra de esto, ¿no? Sobre todo la arqueología ortodoxa y la historia ortodoxa, ¿no? Pero bueno, callar a la historia ortodoxa o callar a los arqueólogos sobre estos temas es como bien decía Don Quijote de la Mancha, como poner puertas al campo. Bueno, Gabriel, un abrazo gigante a la distancia, gracias por estar y estamos en contacto muy pronto, te voy a volver a molestar. Nunca me molesta, ha sido un placer para ti, para tu canal, para tus oyentes, que conozcan un poquito más
otras cosas del mundo. Hasta luego.